Hola a todos, esta es la quinta reunión virtual, mejor dicho, el quinto video de apoyo en la respectiva reunión virtual, y nos vamos a dedicar toda la reunión a Popper. Quizá es el mejor y el más conocido de todos los metodólogos o epistemólogos contemporáneos, que no solamente actuó en el campo de la epistemología, sino que sus ideas también actuaron en campos muy alejados de él. Por ejemplo, se fundó un partido político, presumiblemente siguiendo sus ideas, y ha tenido repercusiones a todo nivel. Además, él es una personalidad muy polémica y un defensor a ultranza del liberalismo, en particular del liberalismo democrático, que estuvo durante mucho tiempo al lado de Hayek. Hayek en realidad lo llevó a la London School of Economics y de ahí presumiblemente una de sus funciones o objetivos fue analizar y en cierta manera confrontar con el pensamiento keynesiano, o sea, era la idea básicamente de Hayek. Bien, permítanme, vamos a compartir pantalla y ahora vamos a ponerlo en modo presentación. Bien, este señor afable, sonriente, de una edad bastante madura, es Karl Popper, y su foto lo favorece mucho, o esta foto por lo menos, porque no era tan afable en las discusiones, era un contrincante temible, defendiendo sus convicciones, pero siempre racionalmente, por supuesto, un hombre muy agudo, y estuvo en la London School hasta que se jubiló. Sus obras más conocidas en lengua castellana y en cualquier otro idioma es La lógica del descubrimiento científico, que lo escribió en 1934, y cuando apareció se mejó, todo el mundo lo incluyó como una neopositivista más en ese momento del Círculo de Viena, pero él mismo creo que se incluía en ese sector, pero poco a poco se fueron mostrando las diferencias profundas que tenían y que de ninguna manera hoy se los pone justamente o se incluye dentro de esa vertiente. Se convirtió con el tiempo en un crítico muy acerbo del neopositivismo, pero indudablemente no hubiera existido Popper sin el neopositivismo. Esto quiere decir que se subió a los hombros del neopositivismo para poder criticarlo y dar una versión diferente. La obra La sociedad abierta y sus enemigos en la miseria del historicismo, perdón, volvamos a donde estábamos, tienen más contenido social que metodológico y fue su contribución en la Segunda Guerra Mundial al hecho de no poder combatir fusil en mano, y entonces escribió contra los totalitarismos, particularmente en ese momento contra el nazismo, pero también contra el comunismo y otros ejemplos de autoritarismo en la historia. Y una de las últimas obras es una recopilación de artículos en donde ahí sus controversias estaban centrados ya no con el neopositivismo, sino con Kuhn. De ahí el mito del marco común, está aludiendo a los paradigmas kuhnianos. Tiene una amplísima obra, otra muy conocida en español, es Conjeturas y Refutaciones, que nosotros mismos vamos a trabajar en un artículo de él. Bien, comencemos como siempre, habíamos en la reunión anterior ordenado la exposición por una serie de puntos. Uno que todavía no tratamos es el contexto histórico en el que surge Popper, y que lo vamos a hacer de inmediato. Permítanme primero trabajar con el puntero. Bien, antes de pasar a la estructura de la teoría, entonces, veamos un poquito de Popper, de contexto intelectual.
Él estaba estudiando física en 1918 cuando recibió una noticia que tanto a él como a sus compañeros los dejó asombrados y atónitos. Es que un profesor, un día en que estaban esperando tomar una clase, entra y le dice: señores, todo lo que han estudiado hasta ahora es falso. La teoría física que describe el mundo es la teoría de la relatividad einsteiniana. No tenían ni idea de quién era Einstein, aunque en ese momento Austria estaba en plena efervescencia después de la caída del Imperio Austrohúngaro y se discutían teorías que todavía hoy tienen repercusiones: el psicoanálisis de Freud, una vertiente del psicoanálisis, la versión individualista de Adler, que discutía mucho acerca del marxismo y algunas vertientes autóctonas. Es decir, estaban varias disciplinas en ebullición, y entre ellas la física por la teoría de la relatividad. Eh, Era un individuo Popper muy comprometido socialmente en su juventud. Lo acompañaba a Adler a unos consultorios sociales que tenían los barrios obreros, eh, desde donde intentaba ayudar con su teoría de psicoanálisis individual a quienes tenían problemas psicológicos, y también estuvo comprometido con algunas vertientes socialistas, incluso marxistas, hasta que cortó cuando se llegaron a escenas de enfrentamientos violentos, se apartó de ello. Es decir, tenía idea de otras teorías distintas de la física, y se había acercado a ellas. Y notaba una diferencia enorme que le llamó la atención, y finalmente concitó tanto interés que terminó pensándolas en esa perspectiva y dedicándose a la epistemología. Y es que mientras que la física era capaz de decir, después de 200 años de una teoría como la newtoniana, de comprobaciones exitosas, de acumular hechos a su favor, desarrollos teóricos en profundidad y horizontales abarcando los problemas que se le presentaban, era capaz de declarar falsa los físicos a una teoría y sustituirla por otra. En cambio, eso no ocurría ni con el psicoanálisis ni con el marxismo, que siempre pretendían tener razón. Siempre, si parecía un hecho contradecir a esas teorías, decían: espera un momentito, leamos entre líneas, profundicemos, escarbemos un poco en la realidad, hasta que encontraban que finalmente ese caso se adaptaba a la teoría. Lo explicaban todo, eran teorías que se suponía verdaderas. Y no ocurría así con la física, que era muchísimo más sólida que estas teorías psicoanalíticas o marxistas. Esto lo lleva entonces a preguntarse un problema muy diferente, el generador de cuestiones epistemológicas es muy diferente del neopositivismo. La pregunta no es, como en ellos, qué es lo que hace que un enunciado esté confirmado en cierto grado, o una confirmación, o un hecho observable me obliga a rechazar una hipótesis. Aquí la cuestión es, ¿qué es lo que hace científica una teoría y o calificar a otra como no científica? El criterio de demarcación pasó a ser central y estructurante de todo el resto de los problemas en Popper. Y por eso los problemas básicos para él son realizar conjeturas audaces, no tanto el nivel de confirmación de una teoría, sino de su nivel explicativo, la fuerza que tiene, y el progreso está dado no por la acumulación de hechos, sino en otro sentido que nosotros vamos a ver ahora. Pasemos entonces a la estructura de las teorías. En primer lugar, hay que señalar que, recuerdan ustedes, un neopositivista decía: una teoría es un sistema formal parcialmente interpretado. Acá los sistemas formales para Popper no dejan de tener sentido de ninguna manera, pero no tienen ese papel privilegiado, y él pretende que lógicamente tenemos que comenzar por desarrollar un sistema formal. No hace de la cuestión lingüística el centro
de la reflexión metodológica respecto a la estructura de las teorías. Lo importante es que estén formuladas de alguna manera y que las puedas testear. No importa, él está convencido, a diferencia del neopositivista, que no es por el tipo de lenguaje que voy a dar cientificidad a una teoría o otorgarle contenido empírico, profundidad y capacidad explicativa. Lo que sí plantea es que las teorías, intuitivamente, y son lo mismo para el neopositivismo, no son hipótesis aisladas que navegan en el mar de las ideas, sino que tienen toda una organicidad que él lo denomina sistemas hipotéticos deductivos. Hipotético porque sus elementos de ese sistema son las hipótesis, deductivo porque la relación que sistematiza, que hace un sistema con las hipótesis, que son las deducciones, las relaciones lógicas que tienen las hipótesis entre sí, ¿verdad? Es decir, uno lo puede esquematizar a este sistema de la siguiente manera. Tenemos hipótesis muy alto nivel, fíjense el superíndice 1, que eso indica que arriba de ellas no hay otras, no son deducidas en este momento de ningún otro, por eso las calificamos como principios, hipótesis generales o semejantes, o axiomas. De ellas, con ayuda de la lógica, deducimos sucesivas capas, cada vez con más hipótesis en cada capa, en donde el subíndice ahora identifica en un mismo nivel a una hipótesis diferenciándola de la otra, y finalmente el último subíndice nos dice el número de hipótesis que hay en ese nivel. Esto, fíjense que tiene una estructura arborescente, como un pino, donde la base de ese diagrama arborescente están las hipótesis empíricas, del tipo todos los cuervos son negros, las más cercanas a la realidad observable, y de ellas deducimos lo que antes llamábamos enunciados observacionales, y Popper, profesor que vamos a ver ahora, denomina enunciados básicos. Entonces, esta es la estructura para Popper. Digamos que en sentido ascendente, cada vez las teorías son más abstractas, más alejadas de lo observacional, y en un sentido descendente, cada capa de hipótesis está más cercana a la realidad. Estos supuestamente son los conectados más íntimamente con la realidad y las que las reflejan, decirlo así, aunque vamos a ver que acá tampoco hay mente espejo. Volvamos entonces a nuestras teorías. Sistema hipotético deductivo, entonces ya lo acabamos de explicar. ¿Y qué es para Popper una hipótesis? Una hipótesis es un enunciado que supongo verdadero mientras no tenga elementos en contrario. Hipótesis, hipo, lo que está debajo de una tesis, del opuesto. Lo supongo verdadero porque tengo datos a su favor, pero no puedo demostrar que es verdadero. Por algo que ya dijimos, por su grado de atracción, porque son generales y no puedo conocer el futuro, no tengo datos del futuro, y entonces siempre su verdad es supuesta. Pero las hipótesis, como los mitos, Popper lo compara las hipótesis con los mitos, lo que intentan es explicar la realidad. Por eso son ya valiosas. No consigo su verdad, pero me dan direcciones, líneas de avance para entender cómo funciona la realidad. Esa es la importancia que tiene una hipótesis. El precio que tengo que pagar para intentar entender esa realidad es que no puedo considerarlas verdaderas. La teoría popperiana confronta con la teoría clásica de que la verdad está al alcance de la mano, que la verdad se consigue, se llega a la verdad aunque fuera muy penosamente. Ya sea que luego de mucha reflexión y apartar perturbaciones llego a algún lugar donde la verdad se muestra, sean enunciados y principios muy generales como para el racionalismo, tipo Descartes, Aristóteles, etc. O bien
por debajo, como los primeros empiristas ingenuos, que decían, bueno, hay cierta clase de observaciones, el fisicalismo, el fenomenalismo, el operacionalismo, que es mi ventana a la realidad, ahí funciona la mente espejo, la mente me refleja la realidad, no es por los principios, sino por debajo, pero a la verdad se llega. Popper dice, no, a la verdad no llegamos, ni por arriba, ni por abajo. Y es tan fuerte la teoría de la verdad y que se puede llegar a la verdad, que cuando no se llega o estamos en un error o tenemos que explicar por qué tan persistentes los errores, decimos porque hay una conspiración. Famosos sabios de Sion, por ejemplo. Decimos, la verdad está, pero como la verdad es poderosa, porque nos permite transformar la realidad, la verdad a poder, entonces los pocos privilegiados que la conocen se complotan, ¿verdad?, para no darla a conocer, retener ellos más poder, y de esa manera la teoría conspirativa de la verdad es la cara y cruz en la otra teoría, ¿no? Entonces, Popper combate ni los principios, ni por debajo los llamados enunciados observacionales son verdaderos. ¿Por qué? Bueno, la verdad no se llega muy fácil porque el futuro, si las hipótesis generales no las conocemos, no podemos saber. Eso es un argumento lógico decisivo. Y la teoría conspirativa también evidentemente es falsa porque los errores son tan persistentes y tan sistemáticos a lo largo de la historia que no puede ser que haya una conspiración. Es parte natural de las limitaciones de la esfera cognitiva del hombre. Es decir, si tendríamos que caracterizar a Popper, lo tenemos que caracterizar como un falibilista. Un falibilista. Esto es decir, no es ni un escéptico ni un pesimista. Simplemente lo que dice es, mis enunciados, mis creencias en cómo es el mundo son falibles, se pueden caer, pueden ser declaradas falsas. Puedo tener hasta ahora evidencia a su favor, pero luego puede demostrarse que no son así. Pero ¿cuál es su crítica a los enunciados observacionales? ¿Por qué incluso le cambia la denominación y los llama enunciados básicos? Por dos razones, dice. Una, la creencia de que la génesis de ciertos conocimientos me aseguran de que son verdaderos. Que si yo busco cómo observo, cómo llego a ciertas observaciones, si son perceptivas o expresan mis enunciados, percepciones realizadas, esa manera de generar esos enunciados le garantizaría la verdad. Ya vimos con los experimentos perceptivos que lamentablemente no es así. Y en segundo lugar, él da un argumento distinto, y es, los enunciados observacionales están constituidos por conceptos. Por ejemplo, yo digo, delante mío hay un pizarrón. Pizarrón es un concepto. Un concepto hace referencia a los pizarrones observados que he observado a lo largo de mi vida y los potencialmente pizarrones que observaré. Y entonces no puedo constituir un concepto, que es un universal, coordinarlo con las observaciones, porque ahora tiene un significado mucho mayor. Las observaciones que hice yo, que hizo la humanidad de pizarrones, no agotan el significado de pizarrón. Va a haber casos que todavía no contemplamos. Entonces, nunca pueden coordinarse con las observaciones. Ni siquiera los enunciados observacionales tienen componentes puramente observacionales. Entonces, por una razón o por otra, como vimos la vez pasada con también acá viene el caso, ¿no? Por ejemplo, esta transparencia, por la naturaleza de la percepción, el ser humano recibe estímulos, pero puede ver flores o puede ver caras. ¿No? Y así, bueno, con todos los casos de la joven, de la vieja horrible, está en la naturaleza de la percepción estructurar
los estímulos y ver una u otra cosa. No hay una mente espejo. Eso lo resalta Popper diciendo entonces que los enunciados observables son enunciados básicos, son hipótesis de muy pobre nivel, por decirlo de alguna manera, de muy bajo nivel, están muy cercanos a la realidad, pero hipótesis al fin. Entonces acá surgen dos cuestiones, pero nunca estoy seguro de mis observaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo digo que algo es un dato? Popper dice, bueno, eso lo decide una comunidad científica. Toma una decisión en un momento dado, pues seguramente de largas discusiones y de un trayecto histórico, decide paulatinamente y borra algunos en un momento, incorpora otros y así sucesivamente, que son los datos. Los datos no son un stock fijo, universal, inamovible, verdades eternas. Son stocks provisorios, históricos y tomados por acuerdos disciplinares. Cada disciplina, la contabilidad o una parte de la contabilidad o una parte de la física dirá que son en ese contexto datos a la luz del conocimiento que podemos hacer ahora. Son acuerdos comunitarios, si ustedes quieren, llamados así, pero no es entonces un en segundo lugar, pero y entonces la objetividad se derrumba, pareciera que eso que es una característica permanente, siempre probable del conocimiento científico, de que nuestro conocimiento es objetivo y por eso describe y explica la realidad, acá se pierde. Porque dice, no, de ninguna manera. La objetividad, si es, pretendemos atrapar la verdad, cuando calificamos un conocimiento objetivo, no es así porque son meramente hipótesis. Pero se mantiene la objetividad como un ideal regulatorio. ¿Y cuál es ese ideal? Bueno, de llegar a la verdad en algún momento y por eso cuando una hipótesis es falsa la rechazamos. Pero por otra, vale la pena decir que en un momento dado este conocimiento es objetivo si lo sostenemos a la luz del método científico, porque ahora objetividad no quiere decir un espejo de la realidad, sino que no es lo que yo afirmo, no es porque a mí se me ocurre o porque yo creo eso, sino porque en mi disciplina hay un acuerdo en que eso es así, hablando del conocimiento que tenemos. Es decir, es una afirmación interdisciplinaria, no es de una persona, la creencia de una persona, sino las creencias fundadas interdisciplinariamente. Muy bien, vamos a la próxima. Ya ahora estamos en la cuestión del método. Muy bien, aquí llamamos el problema de Hume. Es el problema del método, ¿no? La Hume que justamente mostró cómo nunca la inducción, es decir, de premisas, llegar a una conclusión que excede la información que tenemos en las premisas, típica de la probabilidad, de las muestras, saltar a una característica de la población cuando no recorrí toda la población, eso nunca está justificado. No está justificado. Y ese fue el drama, si ustedes me permiten así, de los neopositivistas y de todos los positivistas y empiristas en general. Los sólidos son los enunciados observacionales, pero ¿cómo llego a lo que es interesante? Son las hipótesis abstractas generales, además, por si fuera poco. Entonces, ya vimos los intentos que fracasaron de justificar la inducción, y Popper dice, de ninguna manera esto se puede justificar. No importa que cambiemos el significado incluso de justificación. Ni que digamos que, yendo a las creencias comunes de por qué cree que nosotros, cada uno de nosotros, que porque salió el sol hasta ahora todos los días, mañana el sol va a volver a salir, que las repeticiones no son suficiente garantía de que vuelva a ocurrir una de ellas, que porque las repeticiones generan hábitos, entonces es el hábito el que sustenta la inducción por
sostenible racionalmente, o por algún tipo de creencia en las leyes. Popper lo que se pregunta es, bien, es una teoría con este telón de fondo, ¿es verdadera o es falsa por razones empíricas? Simplemente nos queda, como dijo Russell en un momento cuando se dio cuenta que la inducción no tenía justificación, esto simplemente nos lleva a la locura, a la sin razón. Popper dice, no, evidentemente, verdadera no. No podemos declararlo por todo lo que discutimos hasta ahora. Pero puede ser falsa, sí, porque basta buscar un ejemplo, en contra, ¿no? Un contraejemplo, tenemos la oración, todos los cuervos son negros, un cuervo no negro para derrotar a una hipótesis, para declararla falsa. Hay una simetría. La verdad no la podemos conocer, pero sí podemos conocer su falsedad. Y esto es lo que es un método no inductivo, porque supone la lógica estándar, no tengo que inventar ninguna otra lógica, y se llama método deductivo de contrastación. ¿Y en qué consiste? En 3 etapas. Formulo la hipótesis, saco consecuencias elementales, enunciados básicas de ella, y la confronto con la realidad. Esa confrontación puede tener, es decir, una teoría implica un enunciado básico. No se da el enunciado básico, entonces la teoría no es verdadera. Esto se llama el modus tollens, es un enunciado, un argumento, ¿verdad? Estas son las dos premisas, y esta es la conclusión, y me llevan al rechazo de una teoría, hipótesis, si fuera el caso, ¿no? De nuevo, la hipótesis implica una consecuencia observacional, no encuentro la consecuencia observacional, que todos los cuervos son negros implica que este cuervo es negro, el cuervo que estoy observando no es negro, entonces no es cierto, todos los cuervos son negros. Esto obliga, es un rechazo deductivo, una falsificación de una teoría. Ahora veamos el otro caso. T implica el enunciado básico. El enunciado básico se da, lo observo, T está corroborada. Pero observen acá la línea punteada en lugar de una línea continua, indicando que no es suficiente, que acá no hay deducción. De estas premisas no puedo pasar a afirmar la verdad de T. Si una teoría, una hipótesis implica otro hecho y ese hecho se da, una confirmación a su favor, no puedo deducir su verdad. Por eso tengo que usar otras locuciones. Es verosímil, está corroborada, Popper en particular usa ese término, y no es no tengo una deducción de la verdad porque una de sus consecuencias se dé, ¿no? Entonces, de nuevo, estamos en el método. Entonces, la contrastación deductiva de los resultados, la falsificación que obtengo deductivamente, o bien la corroboración que no es deductiva. Ahora, Popper dice bastante más. Esto es el esquema lógico de la corroboración y del método deductivo de contrastación. ¿Cuándo vale la pena contrastar una teoría? No solamente cuando la tengo formulado explícitamente, entonces sé cuál es la hipótesis, cómo obtengo una consecuencia de ella, a la luz del conocimiento que dispongo, sino vale la pena, y la tengo que contrastar, si estimo que tengo nuevas consecuencias. Si la teoría, la hipótesis que estoy contrastando es más rica, me informa más acerca del mundo que la anterior. En resumen, si me hace progresar el conocimiento. Si es una hipótesis que es equivalente a la anterior, no tiene sentido contrastarla. Fíjense ustedes que lo que está introduciendo Popper es, me obliga a que mis teorías nuevas sean progresivas. Como no llego a las verdades, Popper dice, bueno, tomemos a cambio esta moneda, está bien, perdí la verdad, la ilusión de que puedo llegar a la verdad.
pero sí puedo obtener el progreso. ¿Cómo? Cuando una teoría es falsa, construyendo otra, una teoría, una hipótesis, proponiendo otra que sea mejor que la anterior, que sea progresiva respecto a la anterior, en nuevas consecuencias, con mayor precisión, con el parámetro que la juzguemos. Y entonces toda contrastación tiene sentido y es aceptable en términos popperianos si es mejor, si es progresiva respecto de la teoría y de la hipótesis anterior. ¿Y eso qué es? No está escrito en algún lugar, no es el resultado de una observación, es una propuesta por el tipo de conocimiento que tiene lugar en la mente del ser humano. Entonces, es una decisión. Así como había una decisión respecto de que iba a llamar enunciado básico, y como tenía un enunciado básico, como me acuerdo de los miembros de una disciplina, acá hay una decisión metodológica que me lleva a construir la contrastación de esa manera. Por eso Popper se dice a sí mismo convencionalismo, es un convencionalismo, en el sentido de es una convención, una propuesta, ¿verdad? Lo que él está formulando, pero no es conservadora en el sentido que hay un convencionalismo epistemológico formulado mucho antes de Popper, que lo que establecía era no los enunciados singulares, sino los universales. La teoría, los principios de una teoría eran convencionales, y luego se seguía deduciendo. Para Popper justamente no. Son las hipótesis, los que no, se entienden por convención los enunciados básicos. Las hipótesis se confrontan con la realidad. Entonces, una concepción, en síntesis, no naturalista y pluralista, la del método popperiano. Bueno, esto ya lo vimos. El criterio de marcación. El otro criterio popperiano que habíamos dicho que era central para él era el criterio de marcación, ¿no? Y que se suele llamar el problema de Kant. Para Hume era el problema del método, para él es el problema de la demarcación, el problema kantiano. Que me dice que es científico y que no es científico. El criterio neopositivista siempre había resultado demasiado estrecho o demasiado amplio. Demasiado estrecho porque nunca salían como científicos los enunciados generales, que son los que más interesan, y demasiado amplio porque entraban locuciones que cualquiera diría, como dioses omnipotentes, que no son científicas. Y además es naturalista. Se concibe como si estuviera inscrito en la naturaleza y uno descubre el criterio de marcación ahí. Popper también en esto va a ser un convencionalista, va a ser una propuesta, una convención del criterio, de lo que debe ser el criterio de marcación. El criterio popperiano es la refutabilidad, es decir, una hipótesis es científica si tiene la posibilidad de que algo se le oponga potencialmente en el universo. Todos los cuervos son negros. Es refutable porque ¿qué se le puede oponer? ¿Qué podría aparecer? Un cuervo no negro. Hasta ahora no lo vi, no lo parecía. Pero no es imposible, lógicamente imposible de que haya un cuervo no negro. Cualquier enunciado es refutable si puedo imaginar, o lo tengo a mano, un hecho que potencialmente la refute. Entonces, eso es lo que está pidiendo Popper. Un enunciado, entonces, universal en particular, nunca es verificable, pero sí son refutables. Eso ya lo habíamos visto cuando vimos las nociones metodológicas. Las hipótesis son confirmables, no pueden ser declaradas verdaderas y son potencialmente refutables si encontramos un hecho que la contradiga. Entonces, esto fíjense que no es un criterio lingüístico, el criterio de marcación como el que ofrecía los neopositivistas, sino que es un criterio dentro del lenguaje con significado. El lenguaje con significado puede ser refutable o no refutable. El
porque ganamos mucho más no considerándolas un instrumento, sino viéndolas como instrumento, como tener el objetivo de conseguir el progreso. Es decir, en lugar de retenerlas, de decir esta pala no sirve para hacer jardín, sino para hacer zanjas, decir, bueno, mire, si la pala no funciona para esto, cambiemos nuestra noción de pala. Si la teoría de Newton, hay un experimento que muestra que es falsa, no sigamos diciendo, no, en estos casos no se aplica, es un instrumento que funciona bien para construir un puente, etcétera, etcétera. No, rechacémosla y hagamos una teoría más progresiva que la de Newton y que no podamos falsarla en las situaciones en que se falsaba la teoría newtoniana. Muy bien, muchas gracias y continuaremos, nos veremos en el video número 6.